¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a iniciar una nueva serie donde exploraremos poco a poco las diversas posiciones planetarias dentro de las casas y su manifestación práctica en la vida cotidiana. El objetivo del video, entendiendo que cada carta es diferente y debe leerse al completo para establecer un apropiado y correcto juicio de valores, por tanto, es plantear casos empíricos, reales, de personajes famosos en la historia de la humanidad, haciendo uso de algunas secciones de sus respectivas biografías. No vamos a ahondar en los supuestos que una persona cualquiera puede vivenciar en sí, más allá de mencionarlo en líneas generales, sino que vamos a realizar un pequeño viaje por la biografía de personajes famosos para que todos veamos qué sucedió y cómo se manifestó el planeta en cuestión. Entendiendo entonces cómo vamos a encarar el tema, es importante considerar que para explicar realmente qué es Saturno en profundidad, como cualquier planeta en sí, deberíamos dedicarle un video específico. A modo de resumen muy general, ya que hay sobrada información en internet al respecto para que cualquiera de ustedes busque, Saturno marca aquel punto de la carta donde se experimentarán resistencias y se deberán enfrentar pruebas y desafíos importantes. Por ende, en el área de las alianzas, matrimonios y asociaciones, como es la casa 7, podemos esperar lo siguiente: divorcios, viudez, grandes diferencias de edad, bien ya sean físicas o madurativas, frialdad emocional hacia la pareja y viceversa, relaciones tardías o impedimentos matrimoniales y relacionales, cónyuge o pareja con un carácter tóxico y complicado de encarar. En el terreno práctico es donde se aprende, por lo que veremos cómo es que se manifestó esta posición en la vida de diversos personajes, lejos de teorías y supuestos de cómo es que debería ser, ciñéndonos únicamente al apartado empírico, es decir, el cómo fue. Antes de iniciar, les recordamos que ya está abierta nuestra página web en la descripción para que nos realicen sus consultas, que nos sigan en redes, también los links en la descripción, donde hacemos actualizaciones y comentarios de valor en general para darle actividad a la cuenta, así como que se suscriban al canal y le den like al video si les gusta el material, ya que eso nos ayuda y nos motiva a seguir. Comenzamos. Bien, nuestro primer caso de estudio pertenece nada más y nada menos que a Felipe II de España y Portugal. Aquí vamos a encontrar una variable de Saturno donde el suceso que nos compete se presenta en múltiples ocasiones, pero que todas tienen finales abruptos y amargos, ya que de sus 4 esposas, todas murieron antes de que él lo hiciese. Deseando reforzar la alianza con Portugal y hacer de su vecino un aliado seguro en las guerras en el norte de Europa, Carlos V eligió como prometida para Felipe, su hijo, a la princesa María Manuela de Portugal, hija de Juan III, rey de Portugal. Felipe se mostró satisfecho ante la idea de este enlace y unos meses después todo se empezó a preparar para llevar adelante su boda en Salamanca. Es de remarcar que independientemente de las preferencias personales del príncipe Felipe II, el rey Juan III habría prometido dotar a su hija con 300.000 ducados. Considerando los gastos para la guerra contra Francia habían sido bastante grandes, tanto la boda como la cuantiosa suma que suponía terminaron por inclinar la decisión de Carlos. Aquella boda se contabilizó, cito, como una de las más notables que se han hecho entre príncipes de España por el lujo, ostentación y aparato que se empleó desde los primeros preparativos, así como el pomposo ceremonial con el que se celebraron. Los escritores de aquel tiempo han dejado minuciosas descripciones del viaje que hizo el maestro de Felipe II, Juan Martínez Silicio, obispo ya de Cartagena, para recibir a la princesa, o de la grandeza con la que el duque de Medina Sidonia, Juan Alonso de Guzmán, arregló su casa para hospedar a la ilustre novia. Larga historia, una vez casados, ambos viajarían a Tordesillas para visitar a la abuela de ambos, conocida como Juana la Loca. Según se dice, se sintió feliz de verlos juntos y les dio su aprobación para que posteriormente se mudasen a Valladolid. Pese a todo, la vida conyugal de Felipe con su primera mujer quedó bajo el control de Carlos, su padre. El rey había advertido a su hijo sobre el peligro de los excesos y de los beneficios que conllevaba controlar su pasión amorosa. Los documentos nos hablan siempre de camas separadas, de distanciamientos temporales y de solo entrevistas públicas a lo largo del día. Es así que en el día 8 del 7 de 1545 nacería un hijo para ambos, mas sin embargo, María Manuela de Portugal moriría posparto unos días después, lo que causaría gran pesar en Felipe. En 1548 Felipe abandonaría España por pedido de su padre y se instalaría en los Países Bajos. Durante su estancia allí, quedó muy marcado por la cultura del país, aunque siempre tuvo dificultades para comunicarse por su falta de interés en los idiomas. Se sabe que tuvo oportunidad de pasear por los territorios de sus familiares Habsburgo, aunque su relación con ellos siempre se caracterizó por una gran frialdad. Por aquel entonces la relación entre ambas familias estaba siendo convulsa, ya que Carlos quería que su hijo Felipe se volviese emperador del Sacro Imperio Romano Germánico una vez que falleciese Fernando de Habsburgo, pasando por alto a Maximiliano II. Sin embargo, los electores rechazaron la candidatura de Felipe por más insistencia que Carlos llevase adelante,
viéndose así obligados a olvidarse de dicha idea. Una vez que Felipe regresó a España, se empezó a negociar un nuevo matrimonio, esta vez con la reina María I de Inglaterra, ya que creían que sería beneficioso para ambos reinos. Así, en 1554, se celebró la unión entre ambos por razones explícitamente políticas y religiosas. Mientras que Felipe buscaba una alianza inglesa para aislar al rey de Francia, su eterno enemigo, María I, hermana de Isabel, confiaba en el apoyo del Imperio español para que el catolicismo volviera a instaurarse en su reino. Pese a estas decisiones, la población inglesa protestante se alzó para oponerse a la alianza. Felipe no fue bienvenido en el reino, por lo que regresó a España en 1555 y no volvería a ver a su esposa más que en puntuales ocasiones. Retomando su camino a España a principios de 1556, Felipe se tomaría de bruces con una situación inesperada. Su padre estaba abdicando y dejándole todo el reino a su control. Independientemente de haber heredado la corona de su padre, también heredó los conflictos que éste mantenía con Francia. Esto provocaría un nuevo viaje a Inglaterra, no para socializar con María per se, sino más bien para pedirle ayuda económica. Pero nuevamente, pese a que María aceptaría ayudarle, el pueblo inglés mostraría una fervorosa oposición ante el monarca español. Al poco tiempo de haber abandonado Inglaterra por segunda ocasión, María comenzaría a mostrar severos problemas de salud, falleciendo en 1558. A Felipe II le recomendaron que volviera al lado de su esposa o al menos que le escribiera con más frecuencia, pero no parece que así lo hiciera. De hecho, ni bien fue coronada la hermana de María, Isabel I, Felipe le propuso matrimonio, aunque fue rechazado, desencadenando así una importante enemistad entre ambos reinos que terminaría llevando a la famosa guerra entre Inglaterra y España, que terminaría marcando el inicio de la decadencia del Imperio Español y el posterior ascenso del Imperio Inglés como nueva potencia tras derrotar a la Armada Invencible. Pero bueno, ante la negativa de Isabel, decidió centrar todas sus fuerzas en la guerra contra Francia, logrando al corto plazo un duradero acuerdo de paz con el rey Enrique II. Entre las condiciones de paz se incluyó un matrimonio con la princesa Isabel de Valois, hija de Enrique II. Así, a principios de 1560, se celebró la boda entre ambos. Se habla de que fue un matrimonio muy fructífero para sendas partes, ya que Felipe era descrito como un hombre frío y distante, el cual sufrió una radical transformación tras la llegada de la nueva reina. No fue, sin embargo, todo color de rosas para el rey, quien tuvo severos inconvenientes con su hijo Carlos, de su primer matrimonio con María Manuela, joven de enfermiza salud y con severos trastornos de carácter psicológico, el cual fallecería en el año 1558. La muerte de Carlos no fue el único momento desgraciado que tuvo que enfrentar, ya que dicho año también marcó el fallecimiento de Isabel de Valois, su esposa. Tras enfrentar unas revueltas y conflictos a lo largo de su imperio, a Felipe II le propusieron la mano de la hermana de su fallecida mujer, la princesa Francesca Margarita de Valois. Por obvias razones decidió negarse y situó su atención en la familia Habsburgo. Maximiliano II y Felipe II, otrora enemigos, decidieron limar sus asperezas y formar una duradera alianza mediante el matrimonio de este último con la hija de Maximiliano, Ana de Austria. La boda se celebra a finales de 1570 y por lo que se sabe fue un matrimonio feliz. Pese a que Isabel de Valois ocupó siempre un lugar predilecto entre las demás, se constituyó un vínculo muy fructífero tanto entre ellos como con los hijos de los anteriores matrimonios del rey español, además de actuar como refugio emocional respecto a sus muchos frentes abiertos que tenía que enfrentar España, tanto con el Imperio Otomano, el portugués o el inglés. En esos años, Felipe II lograría convertirse en rey de Portugal y tras su regreso a España enfermaría de gripe, pero para su infortunio, Ana, su esposa, se contagiaría de dicha gripe y fallecería al poco tiempo en el año 1580. Vemos así un caso en el que las cuestiones matrimoniales fueron abundantes, pero todas con un final considerable y reiterativamente trágico en relación a la duración de los mismos. Ahí es como podemos observar el accionar de Saturno, todo esto sin contar que los primeros dos matrimonios fueron estrepitosos fracasos, el primero por todos los límites, las trabas, los bloqueos y las restricciones que su padre ejerció respecto al vínculo, y el segundo puesto que se trató de una relación puramente política y sin ningún tipo de vinculación sentimental en per se. Ahora, los últimos dos matrimonios sí tuvieron un carácter más sentimental, pero paradójicamente, al igual que en los anteriores casos, terminó de la misma manera, con un abrupto fallecimiento de su pareja y finalización del vínculo producto de esta situación. Nuestro próximo caso de estudio arroja la siguiente carta, perteneciente a Eva Braun, mítica esposa de Adolf Hitler. Aquí evaluaremos brevemente el carácter maléfico del planeta reflejado en la figura del cónyuge, uno de los grandes responsables del mayor genocidio, al menos hasta el momento, en la historia de la humanidad.
Los inicios de Eva Braun fueron considerablemente modestos. Su familia no era particularmente acaudalada, por lo que al conocer a Heinrich Hoffmann, fotógrafo del régimen nazi, se le ofreció un puesto como vendedora en su estudio privado para así iniciar con su experiencia laboral, nula hasta el momento. Lo que Braun no sabía es que Hoffmann era un individuo cercano a Hitler, líder del nazismo y máxima autoridad en Alemania. Cierto día, este último decidió ir a visitar a su colega Hoffmann y allí conocería en su estudio a Eva Braun, quien recién llevaba 2 semanas trabajando para él. Hitler, con cierto grado de decoro y cautela, se sabe que hurgaría en el árbol genealógico de la muchacha, lo que le garantizaría poder cortejar a una chica guapa, joven y según los estándares del régimen, cito, de raza pura. Por su parte, Braun aprovechó la cercanía de Hoffmann con el líder nazi para poco a poco poder penetrar dentro de la vida política de Alemania. Su trabajo como fotógrafa del partido dejó bastante material para la posteridad, pero también lo hicieron sus respectivas cartas y correspondencias para con sus hermanas, donde dejaba claro cuáles eran sus sentimientos respecto a lo que inició como un cortejo divertido y que paulatinamente fue mutando hacia una relación torrencial. Es sabido que Hitler era un individuo totalmente abstraído y absorbido por su trabajo como canciller de Alemania, con una profunda obsesión en lo concerniente a la productividad física y mental. A tal punto llegaba esta obsesión que constantemente recibía inyecciones de cócteles vitamínicos por parte de su médico personal, Theodor Morell, para rendir más allá de sus límites a lo largo del día a día. Llamar la atención de alguien tan abstraído en estas cuestiones no era tarea sencilla y es sabido la llevó a la joven Braun en más de una oportunidad a tener que tomar medidas extremas respecto a este propósito. Debido a su constante lejanía por cuestiones de Estado, intentaba suplir su presencia mediante el confort y la calidad de vida. Primeramente le regalaría a Braun un apartamento totalmente financiado por el Estado. Tras esto, cantidades torrenciales de dinero, vestidos, maquillajes, zapatos, todo cuanto fuese pedido se le entregaba. Pero como nada parecía suficiente, Hitler terminaría por regalarle una villa entera en Bogenhausen, creyendo que así estaría mejor. Sin embargo, en 1932, Braun tendría un intento de suicidio debido a que se sentía ignorada y totalmente desatendida. Para llamar la atención de Hitler, tomaría la medida extrema de dispararse en el pecho. Es aquí, tras su recuperación, que Hitler recapitularía y, por decirlo de algún modo, la oficializaría como su amante ante el público, aunque si bien nadie lo comentaba antes, era algo que ya todos sabían. Pese a este nuevo cambio de estatus, Braun tenía prohibido hacer actos de presencia junto a Hitler en asuntos de Estado, dado que consideraban que esto dañaba su imagen pública como líder absolutamente entregado a las cuestiones de la nación, devotamente en cuerpo y alma, especialmente ante sus votantes mujeres. Es así que un segundo intento de suicidio no tardaría en aparecer por las mismas causas. Con más adquisiciones materiales y lujos, pero emocionalmente insatisfecha, mantuvo una conversación telefónica con Hitler para dejarle claro que si antes de las 10 de la noche en ese mismo día no hacía acto de presencia, tomaría un cóctel de 25 pastillas para acabar con su vida. En vistas de su dependencia emocional y sus emociones tan torrenciales, que chocaban fuertemente con la absorbente vida política de Hitler, relegándola constantemente a un segundo plano, este último comprende que debe de tomar un cambio de rumbo. Es en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial que empieza a verse una Braun más consolidada, haciendo apariciones públicas junto a Hitler, aunque el momento más representativo es cuando decide acompañarle a, cito, la ratonera, nombre con el que bautizó al búnker, al que se le hizo diseñar un ala especial para ella a manos del arquitecto nazi Albert Speer. Una vez derrotado en la Segunda Guerra Mundial y 30 horas antes del suicidio, Hitler contraría matrimonio con Eva Braun. Adentro del propio búnker, las secretarias prepararon absolutamente todo: notarios, testigos, argollas matrimoniales que a ambos le quedaban grandes, un largo vestido negro para ella y un imponente almuerzo, todo en compañía de los altos mandos del Tercer Reich, camaradas de Hitler. Este último se retiraría a una habitación privada para ultimar los detalles de su testamento y para impartir una serie de instrucciones a llevarse a cabo una vez estuviese muerto junto con Braun. Así, cuando las tropas rusas se acercaban y Berlín había sido completamente asediada, Braun tomaría una cápsula de ácido prúsico, mientras que Hitler, por su parte, se disparó en el cráneo. Podemos observar así entonces cómo el accionar saturnal hizo su presencia tanto en el carácter y la situación de vida de Adolf Hitler en la vida de Eva Braun, un tipo verdaderamente maléfico, como lo es el propio planeta, una encarnación bastante interesante de sus cualidades, sino también en el tipo de vinculación que se tuvo, un matrimonio verdaderamente digno de una película que solamente duró una serie de horas y posteriormente ambos se suicidarían adentro de un búnker,
con una celebración improvisada y rozando lo más absolutamente depresivo que uno puede imaginarse. Y no contemos también con todo este shock torrencial que se experimentó hasta llegar a ese punto. Como primer caso de estudio, utilizaremos a la reina Isabel I de Tudor, famosa entre otras cuestiones por no haber contraído matrimonio nunca en su vida, tratándose de un miembro de la Casa Real en el siglo XVI. Y por una serie de razones que vamos a esbozar en breves, vamos a entender la trágica experiencia de acoso que la llevó a este enfoque tan poco ortodoxo para su tiempo en general. Contextualicemos un poco su vida. Isabel I, la reina de Inglaterra, era hija del rey Enrique VIII y de su segunda esposa, Ana Bolena, debiendo su nombre en concreto a su abuela Isabel Howard y su otra abuela Isabel de York. Desde temprana edad aprendió a lidiar con la muerte y la adversidad, puesto que su madre fue ejecutada 2 años y medio después de su nacimiento, anulándose el matrimonio de sus padres y viéndose rebajada a la condición de hija ilegítima. En aquellos años donde la reforma protestante calaba profundamente dentro de los diversos sectores de la sociedad, el rey Enrique VIII desliga a la Iglesia Católica Romana de Inglaterra para disolver su primer matrimonio con Catalina de Aragón. Tras esta serie de drásticas decisiones, esperaba deseosamente que Ana Bolena, su nueva esposa, le diese un heredero con quien continuar la dinastía y mantenerla estable. Es por ello que, desafortunadamente para sus objetivos, se vio decepcionado ante el nacimiento de Isabel. Como hemos mencionado, su madre fue ejecutada antes de que cumpliese los 3 años de edad, lo que hizo que se viese alejada de la casa real y recibiese su educación lejos de allí. Pero pese a que fue alejada, Enrique VIII no la excluyó de su vida. Es sabido que en 1537 la tercera esposa del rey, Jane Seymour, dio a luz a Eduardo VI, su hermanastro. Y si bien este fue declarado heredero, Enrique VIII dio los mismos cuidados a todos sus hijos, Isabel incluida, quien se hallaba presente en todas las ceremonias, pasando con una considerable cantidad de tiempo, desde los 10 años en adelante, junto a su hermanastro, así como su madrastra, última esposa del rey, Catarina Parr. Parr le dio muchos cuidados y atenciones a la joven Isabel, mediando para una exitosa reconciliación con su padre, al punto de ser nuevamente admitida en la Casa Real, convirtiéndose en tercera heredera al trono, pese a lo ocurrido con su madre. Debido a su carácter, recibió una educación rigurosa y extensa en diversas áreas como filosofía, historia, geografía, idiomas clásicos, matemática, astronomía y diversas más, volviéndose una mujer instruida. Pero sin embargo, tras la muerte del rey, un 28 de enero de 1547, recordemos su padre, el medio hermano de Isabel, Eduardo VI, se convertiría a los 9 años de edad en el nuevo rey de Inglaterra. Parr mandó apresurar los funerales y 15 días después contraría matrimonio con Thomas Seymour, hermano de la difunta reina Jane, a cuyo amor había renunciado 3 años atrás ante la llamada del deber y la realeza. Esta precipitada boda con Thomas Seymour, un descendiente de la nobleza y político inglés, conocido por ser además un reputado seductor, fue la primera y única insensatez cometida por la prudente y discreta Catarina Parr a lo largo de toda su vida. Poco es lo que se sabe de Thomas Seymour, más allá de que ambicionaba ser rey, habiendo estudiado para ello todas las posibilidades de las cuales disponía. Catarina Parr, ante sus ojos, no era más que un trampolín al trono y poco más. Puesto que Eduardo VI era un muchacho enfermizo y su inmediata heredera, María I, también presentaba una salud dedicada, Seymour se propuso seducir a la joven Isabel, ya que su vigor presagiaba una larga vida y cuya cabeza parecía la más firme candidata a ceñir la corona en un futuro próximo. Es así que en febrero de 1547, un mes después de la muerte de Enrique VIII, Thomas Seymour le envía una carta a la joven princesa Isabel con una petición de matrimonio. Probablemente creía que al casarse con ella aumentaría notablemente su poder en vistas de que su hermano Edward Seymour, duque de Somerset, acababa de ser nombrado como Lord Protector del reino. Isabel, sin embargo, rechaza su propuesta elegantemente, también por carta, argumentando que era demasiado joven para tomar una decisión así y que estaría de luto por su padre durante algunos años. Un mes después de recibir este rechazo, Thomas Seymour decide contraer matrimonio con la ya mencionada Catarina Parr, viuda de Enrique VIII y madrastra de Isabel. Pero es aquí donde la historia comienza a ponerse un poco peliaguda. Entre los diversos asistentes durante la época del exilio de Isabel destaca notablemente la presencia de Catarina Ashley, su institutriz y compañera, al punto de que posteriormente sería incluida entre los miembros de la casa de Isabel I, manteniendo con ella una amistad muy cercana, ya una vez convertida en reina. Según los testimonios de 1549, Ashley menciona que desde junio de 1547, algunos días después de la llegada de Thomas Seymour a la casa,
La princesa comenzó a recibir visitas suyas por la mañana, usualmente se paseaba por la puerta de su habitación y si la princesa estaba vestida, entraba, le daba los buenos días antes que cualquiera y luego seguía su camino. En sus declaraciones mencionó que le preocupaban un poco estas visitas, por lo que decidió sentarse en la habitación de Isabel hasta horas de la madrugada, si ella estaba dormida. Pero aún así, Thomas Seymour continuó con su comportamiento, pese a que ella le sugirió que se fuera, por pudor y vergüenza, obteniendo como respuesta que no estaba haciendo ningún mal ni que tampoco deseaba hacerlo. En 2 ocasiones, la propia Catharina Parr se unió a Thomas Seymour en sus visitas matutinas a Isabel. Durante la primera, según los comentarios de Ashley, le hicieron cosquillas de manera simpática en su habitación, mientras que en otra ocasión Thomas Seymour, y cito textualmente, luchó juguetonamente con Isabel en un día otoñal en los jardines de Hanworth, estando su esposa presente. Ashley incluso menciona que Thomas Seymour cortó el vestido de Isabel en 100 pedazos, mientras Catharina Parr la sostuvo. La naturaleza de la posición de Parr en esto no queda del todo clara, puesto que no se sabe si la sostuvo para protegerla o si era una participación directa en esta suerte de juegos ya descritos. Sin embargo, poco después de este incidente, la propia reina le pidió a Ashley que vigilara el comportamiento de Isabel. Afirmó que Thomas Seymour decía haber visto a la princesa abrazar a un hombre, pero que nadie más en la casa lo había presenciado. La propia institutriz llegó a creer que Catharina Parr había inventado la historia para espiar a Isabel y a Seymour. En cualquier caso, Parr y Seymour se mudaron a su casa de Londres durante varios meses, dejando sola a Isabel por un tiempo. En algún momento del año 1548 ella llegó para unirse a ellos, por lo que Seymour nuevamente comenzó sus visitas matutinas. Ashley menciona, sin embargo, que Isabel le dio algo de afecto a Thomas Seymour, sonrojándose si alguien mencionaba su nombre estando cerca. Toda esta turbia y perturbada situación, según Thomas Parry, contralor de la Casa Real, se mantuvo hasta el día 11 de junio de 1548, cuando Parr se encontró a su esposo e Isabel abrazándose juntos en una habitación, reaccionando con un importante grado de ira al respecto. Al día siguiente, Isabel se fue a vivir con Sir Anthony y con Joan Denny, la hermana de Catharina Ashley. No está claro si eligió irse o se recibió la orden de hacerlo, pero Catharina Parr y Thomas Seymour se fueron hacia su castillo en Sadley. Parr le escribió cartas afectuosas a Isabel mientras estuvieron separadas, hasta que el día 5 de septiembre de 1548, una semana después de dar a luz, murió. Ante esto, los ingleses empezaron a cuestionarse seriamente la posibilidad de que en realidad no se tratase de una muerte producto por causas naturales, sino más bien de un asesinato planificado por parte de su polémico esposo Thomas Seymour, quien no tardó en ser acusado de conspirar para casarse con ella, puesto que como hermana de su majestad Eduardo tenía posibilidad de sucederle en el trono. Estos rumores tenían una base sólida y coherente en su sospecha, puesto que tras su meteórica elevación hacia los más altos cargos, bien por ser el hermano de la reina, más tarde el tío del heredero al trono, hermano del Lord Protector y finalmente esposo de la reina, su pérdida de gracia no se hizo esperar, desembocando en una fulminante caída. No fueron pocos los poderosísimos enemigos que tanto él como su hermano fueron obteniendo con el paso del tiempo, los cuales conspiraron en contra de ambos con un considerable éxito en cada oportunidad que se les presentó. De este modo, un 22 de febrero de 1549, el Consejo le acusó oficialmente de 33 cargos de alta traición. Su hermano intentó retrasar la firma, pero no lo consiguió, acarreando así el ineludible final de Thomas Seymour, ejecutado en la Torre de Londres un 20 de marzo de 1549. Es sabido que la joven Isabel, al recibir la noticia, se limitó a decir fríamente: «Ha muerto un hombre de mucho ingenio, pero de muy poco juicio». En cualquier caso, Isabel, caída en desgracia y a punto de seguir los pasos de Thomas Seymour, se defendió con insólita energía ante las calumnias que recibía, haciendo gala de un regio orgullo y de una inteligencia muy superior a la de alguien de su edad, logrando salir incólume de semejante escándalo. Por primera vez se había mostrado una cualidad que la futura reina conservaría durante toda su existencia, es decir, un talento excepcional para hacer frente a los problemas y salir airosa de las situaciones más comprometidas. Si bien su aversión por el matrimonio pareció originarse en la figura de Thomas Seymour, bien por su acoso o por su drástico final, no se sabe, Isabel también aprendió de este suceso la posibilidad de contraatacar rápidamente, así como un inteligente disimulo, cualidades esenciales para sobrevivir en aquellos turbulentos días. Muchos interesantes acontecimientos transcurrirían con su llegada al trono, pero se alejarían del propósito del video. Recomiendo a cualquier interesado en estudiar su biografía, por lo que nos vamos a permitir un pequeño salto temporal.
Ya durante el transcurso del año 1559, investiga como reina. Isabel I considera seriamente a Robert Dudley, noble inglés, quien había sido amigo suyo durante varios años, además de que, políticamente hablando, era de sus favoritos desde su ascenso hasta su muerte. La esposa de Dudley, Amy Robsart, sufría de una enfermedad, por lo que Isabel consideraba la idea de casarse con él en el supuesto de que su esposa falleciese. De hecho, varios historiadores afirman que la muerte de Robsart no fue accidental, sino más bien provocada por el propio Dudley para casarse con Isabel. Muchos de los asesores de la reina se hallaban en desacuerdo con esta decisión, pero pese a que Isabel siempre lo vio como un serio candidato con quien contraer nupcias, nunca consolidó su decisión. Por otro lado, hubo una serie de pretendientes extranjeros que también aspiraron a esta misma posición. Algunos de ellos fueron el ya mencionado Felipe II de España, Erico XIV de Suecia, Enrique III de Francia o Carlos VI del Sacro Imperio Románico Germánico. Y si bien las relaciones matrimoniales fueron un elemento crucial para las relaciones políticas exteriores dentro del reinado de Isabel I, la reina rechazó la mano de todos sus pretendientes y aún así se sabe que estuvo enamorada de Dudley, llegado a expresar sentimientos de celos hacia Lettice Knollys, quien posteriormente sería la segunda esposa del mismo, pese a que ella fue quien decidió no formalizar el matrimonio. Vemos así como en esta carta Saturno en la casa 7 le hizo experimentar una serie de sucesos traumáticos que la llevaron a nunca contraer matrimonios ni tener parejas formalizadas, algo muy usual en la época y especialmente en la casa real. Pero la faceta saturnal se manifestó como una completa ausencia en los asuntos relacionados a la casa 7. Y como último caso de estudio, vamos a observar la carta del político y actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. De esta carta y su experiencia de vida vinculada a Saturno en la casa 7 vamos a destacar dos apartados. El primero, vinculado al caso de estudio anterior respecto a un cierto grado de perversidad experimentado con el cónyuge, pero es el segundo apartado el que más me interesa y es la cuestión de la diferencia de edad tan pronunciada que hace gala de Saturno en muchos de estos casos. Vamos a pasar un poco a su biografía. Macron, hijo de una médica generalista y un profesor académico de neurología, hermano de una nefróloga y un radiólogo, fue el único de su núcleo familiar en dedicarse a la política. Estudió en La Providence, academia a la que llegó a los 11 años, y a sus 12 decidió bautizarse por voluntad propia. Sin embargo, un ex compañero añadió que su conversión no fue sincera, sino más bien una artimaña para congraciarse con los profesores, puesto que tenía fama de soplón y adulador de la autoridad. Durante el bachillerato se esmeraba, sin demasiado éxito, en tocar el piano con la dulzura nostálgica de Erik Satie, pero tras 5 años de fracaso decidió incursionar en el mundo del teatro. Sin embargo, se decidió por esta nueva afición por una razón bastante específica: su profesora, 24 años mayor que él. En su libro autopromocional, Macron relata que le propuso como excusa para verla a menudo redactar un libreto para una obra de teatro juvenil. En este mismo texto también se relata cómo, pese a los intentos de mantener todo en secreto, pronto se supo. Según el relato, sus padres comenzaron a recibir cartas anónimas, cargadas de oprobio, repudio y bromas maliciosas, convirtiéndose en objeto del ostracismo popular. Antes de conocer a Macron, es importante aclarar que su actual esposa solía ser una persona perteneciente a un pilar de la sociedad burguesa, casada con un reputado banquero de la zona y descendiente de una familia aristocrática, propietaria de un importante y reconocido negocio gastronómico. En su propia biografía, Bridget menciona cómo perdió a todos sus amigos, cómo su esposo la abandonó y que recibió un gran distanciamiento en el área académica, donde aún ejercía como docente. Si bien esto podría verse como una historia triste entre los involucrados, un cronista local, Claude Bernard, señala que ambas versiones son absoluta y rotundamente falsas. Según él, reunió testimonios de 6 personas cercanas al matrimonio de Bridget y Auxier, el banquero, donde se expone que la verdadera razón detrás de la furia y el oprobio colectivo fue que tanto Bridget como Emmanuel Macron urdieron un plan verdaderamente siniestro para conseguir un divorcio rentable y quedarse con la fortuna del primer esposo, un hombre apreciado dentro de la comunidad. En aquel entonces nadie sospechaba aún del vínculo entre ambos, razón por la que Macron escribió en su cuaderno de notas un minucioso operativo para orquestar una falsa denuncia de violencia que le librase de su rival y le embolsase mucho dinero en sus bolsillos. Ella tendría que narrar cómo Auxier fue a buscarla a la salida de un ensayo y que la golpeó ferozmente por un ataque de celos. Pero en realidad ella misma se propiciaría los golpes antes y el propio Macron sería el único y casual testigo de lo acontecido. Nadie sabe si Bridget estuvo a favor de dicha situación, dado que fue desarticulada antes de iniciarse mediante un amigo de Macron, Enrique,
quien, horrorizado ante sus intenciones, le denunció con los directivos de la escuela, entregando los documentos como prueba fehaciente de esto. Pese a tratarse de un alumno servil, como mencionamos anteriormente, le expulsaron de la academia y reprimieron a Bridget bajo amenaza de despido. Mas, sin embargo, no pudieron impedir que la historia trascendiera al resto del público. Esto es lo que terminó imprimiendo en la mente de las personas de la zona la imagen de dos hipócritas perversos más enamorados del dinero y del poder que entre sí. Así es que los padres de Macron, furiosos, decidieron enviarlo a París a terminar sus estudios en el colegio Henry IV, acabando allí el bachillerato. Con el paso del tiempo terminaría licenciándose en filosofía tras haber fallado 3 veces el intento al acceso de la Escuela Normal Superior, y en los albores del siglo XXI es cuando volvería a encontrarse con su antaño profesora y que encontraría matrimonio en el año 2006. Vemos entonces estas dos facetas de Saturno también presentes hasta cierto punto en el caso anterior, la gran diferencia de edad respecto a los cónyuges, todo ese grado de perversidad atribuido al vínculo, demás cuestiones similares. Bien, con estos 4 casos de estudio nos vamos a estar despidiendo el día de hoy. Quien quiera profundizar más, ya sabe, puede buscar la carta de personas que tengan esta misma posición y ahondar entre sus biografías. Es un trabajo muy interesante, el cual yo recomiendo profundamente. Reitero, como dije en los principios de este video, pueden seguirnos en nuestro Twitter, va a estar el link abajo en la descripción, donde usualmente colocamos contenido de valor e interesante. Así como también está la web a nuestra página web recientemente abierta para que nos escriban sus consultas o cualquier cosa que deseen comunicarnos personalmente a nosotros. La caja de comentarios está abierta para que comenten aquello que les apetezca. Pueden por favor dejarnos un like, suscribirse y compartir el video con aquellos que crean que les puede interesar. Les enviamos un cálido abrazo y vamos a estar dentro de poco continuando con esta serie hasta finalmente acabarla. Un saludo.